Ok, equipo, buenas noches, bienvenidos al tema número 5 o a la clase número 5, estructura del mercado, de la fase número 1 del curso intensivo de Trading Precision. Ok, en esta oportunidad vamos a la clase de estructura del mercado, que yo considero dentro de lo que es la base, okay, dentro de lo que es la base del trading, la clase realmente más importante que tiene el trader que desea ser un trader profesional y desea llevar de la mano un correcto análisis técnico. La estructura del mercado es la clase más importante. Vamos a comenzar. Necesito que presten muchísima atención y cualquier duda me la hagan saber inmediatamente para que vamos a aclarar. Estructura del mercado. Es uno de los puntos focales del análisis técnico que nos permite tener alta rentabilidad en el mercado y no caer en las trampas del mismo. Ojo con esto. Quien no conoce bien la estructura del mercado difícilmente podrá ser rentable en el trading. La gran mayoría, si no por decir que el 100% de la mayoría de las pérdidas de los traders en el mercado es porque sencillamente no conoce la dirección, ¿ok? No logra identificar la tendencia y no sabe cuál es la dirección de mercado que tiene su par de divisas y por ende entra en dirección contraria y es barrido o es sacado por stop loss, ¿ok? O es sacado en negativo en una operación. Entonces, parte de las cosas que yo puedo repetir a cada uno de ustedes es que quien no conoce la estructura del mercado, quien no identifica una tendencia y se va en su contra, ¿ok? Sencillamente va a terminar perdiendo y la gran mayoría o el 100%, por así decirlo, de las pérdidas del mercado es porque sencillamente no conocen la dirección. Hay otra refrán que normalmente van a escuchar mucho en el trading que es opera a favor de la tendencia, nunca en contra de la tendencia, ¿ok? Esto de operar a favor de la tendencia es como nadar a favor de la corriente, es mucho más sencillo que operar contra la corriente. Entonces, son cosas que ustedes tienen que grabar desde la base, ¿ok? Y dejarlas llevar a medida que van avanzando en conocimiento en el trading. Continuamos. Existen tres tipos de tendencias, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera, la tendencia alcista. La tendencia alcista se compone por una sucesión de altos y bajos cada vez más altos, donde el precio hace nuevos máximos y nuevos mínimos más altos que los anteriores. Ejemplo, vamos a colocar acá la herramienta de dibujo. Acá tenemos un bajo, un alto más alto, un bajo más alto, otro alto más alto, un bajo más alto más alto y bajo más alto, ¿ok? En este momento nosotros podemos claramente estar viendo o en presencia de una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos altos más altos que el anterior, ¿ok? Y bajos más altos que el bajo anterior. En este momento nosotros ya tenemos que tener absolutamente claro que nos encontramos en una tendencia alcista, ¿ok? De esta manera se ve teóricamente y así es como normalmente lo van a ver en los gráficos de vela japonesa, ¿ok? Donde están compuestos por impulsos, ¿ok? Retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos, ¿ok? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior, alto más alto y bajo más alto que el anterior, ¿ok? Eso es sencillamente una estructura alcista, donde vamos haciendo consecutivos altos más altos y bajos cada vez más altos, ¿ok? Fíjense acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto es básicamente una estructura alcista, ¿ok? Esto es sencillamente una estructura alcista. Claro hasta ahora. No les quedó ninguna duda que es una estructura alcista. A ver, los escucho. Necesito que hagamos la clase dinámica. Es un curso intensivo que no hay vuelta atrás. Todo lo que aquí van aprendiendo lo vamos dividiendo y vamos avanzando al siguiente nivel. Entonces, una tendencia alcista está compuesta por... A ver, ¿quién me dice?
Correcto. Altos más altos y bajos cada vez más altos. ¿Ok? Vamos ahora al otro tipo de tendencia, que es la tendencia bajista. Una tendencia bajista está compuesta por una sucesión de altos y bajos cada vez más bajos. Todo lo contrario. Por lo tanto, siguiendo dicha secuencia, podemos determinar que estamos en una tendencia bajista. Vamos a buscar la herramienta de dibujo y comenzamos a explicar. Tengo un alto, tengo un bajo, tengo un alto más bajo, tengo un bajo más bajo, tengo un alto cada vez más bajo que el anterior, tengo un bajo cada vez más bajo que el anterior y un alto más bajo. ¿Ok? Compuesto de la siguiente manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto es básicamente una estructura alcista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Donde en una tendencia alcista, una vez que comienza un retroceso, se me forman soportes. ¿Ok? Soportes, 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 soportes. Una vez que culmina el retroceso, es porque ese precio está teniendo una resistencia, o sea, está frenándose con alguna línea de precio. ¿Ok? Resistencia, el precio retrocede, llega a una resistencia, cae, forma un soporte, llega a una resistencia, cae, forma un soporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos en una tendencia alcista y qué es lo que normalmente vemos en una tendencia bajista? Voy a borrar acá y me regreso al alcista para mostrarles lo que me forma un alcista y lo que me forma una bajista, para que pasemos a la siguiente tendencia. Voy a ver acá, borramos todo esto y me regreso a esa parte. Aquí tenemos. Si yo tengo una estructura, una tendencia alcista, tengo impulso, retroceso. Ese retroceso me forma un soporte. Tengo un siguiente impulso que me quiebra esta resistencia y me la convierte en soporte. Impulso, tengo una resistencia, es quebrada y me la convierte en soporte. Impulso, entonces en una tendencia alcista vemos quiebres constantes de resistencias. Resistencia, resistencia, aquí tenemos otra resistencia y resistencia. Entonces, en una tendencia alcista formamos soportes y rompemos nuevas resistencias. ¿Ok? En una tendencia alcista, una resistencia, ¿ok?, se convierte, una vez rota, en soporte. Tengo un impulso, este me crea una resistencia, el precio cae, me deja un soporte y una vez que me rompe la resistencia, me la convierte en soporte. ¿Ok? Esto es básico de una estructura, de una tendencia alcista. ¿Les quedó claro esta parte? Me dice Mauro por acá, ¿por qué se llama impulso hacia abajo? En una tendencia alcista, los impulsos son los recorridos de mayor desplazamiento que dio el movimiento. ¿Ok? El retroceso es como que dice la oxigenación que da ese movimiento. El precio normalmente se va a mover fluctuante entre impulso y retroceso, si es alcista, y si es bajita entre impulso y retroceso. El movimiento mayor siempre va a ser el impulso. ¿Ok? El retroceso va a ser el movimiento menor, impulso, el movimiento menor, retroceso, impulso. Para la tendencia alcista, para la bajista todo lo contrario. Impulso, retroceso, movimiento menor, impulso, retroceso, impulso. ¿Quedaste claro ahí, Mauro? ¿Estamos listos con esta parte de la tendencia alcista? Tendencia alcista, las resistencias se convierten en soporte. Ahora vamos a la tendencia bajista, que es todo lo contrario. Si yo tengo una tendencia bajista, el precio comienza a retroceder, me crea un soporte, ¿ok? Termina su retroceso, porque normalmente se encuentra con una resistencia, rompe el soporte
Y una vez que lo rompe, lo testea. Es lo normal. Cae, me forma un nuevo soporte, rompe, lo testea, me forma un nuevo soporte, rompe y lo testea. Entonces, para una tendencia bajista, los soportes, una vez quebrados, se convierten en resistencia. ¿Ok? Entonces, todo lo contrario. Tenemos impulsos, retrocesos. Este impulso se frena en una zona porque me crea un soporte, me lo quiebra, me da pullback, retrocedo, me crea otro soporte, me da pullback, retrocede, me crea otro soporte, me da pullback, retrocede. Esto es lo que nosotros normalmente vamos a ver en el mercado. ¿Okay? Es el comportamiento cíclico en cualquier temporalidad. ¿Okay? Importante es identificar en qué temporalidad y en qué tendencia estamos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que es una tendencia bajista y cómo está conformada. ¿Okay? Vamos ahora al otro tipo de tendencia. Se vuelve dice Ronald por aquí, siempre vuelve a tocar la resistencia. No siempre, no siempre, pero es lo normal. Que el precio, que una vez me rompa un soporte, ¿ok? Ese soporte que va a ser convertido en resistencia lo vaya a testear. Es lo que normalmente ocurre. De todas maneras, más adelante lo van a ver en la gráfica, en un ejemplo en vivo, pues, de una gráfica real. El último tipo de tendencia que tenemos, ¿ok? Es la tendencia lateral o consolidación. Esta está compuesta por una sucesión de altos y bajos que por lo general se desarrollan entre dos líneas horizontales, ¿ok? Entre dos zonas, por así decirlo. Por ende, definimos una tendencia de este tipo como rango o consolidación. En este caso, fíjense cómo el precio fluctúa entre una resistencia y un soporte, ¿ok? Soporte que es un piso, resistencia que es como la especie de un techo. Que cuando decimos que realmente estamos en una consolidación, cuando por lo menos, voy a colocar acá la herramienta de dibujo, cuando por lo menos tenemos dos toques en la resistencia y dos toques en el soporte. En el momento que tengamos por lo menos dos toques, ya podemos tener confirmada que nuestra tendencia actual es una consolidación o rango. Fíjense acá, en gráfico de velas japonesas, toque 1, toque 2, toque 1, toque 2. Ya yo tenía bastante claro que nos encontrábamos en una consolidación. ¿Ok? El precio estaba en un rango. Normalmente, y esto va como tics, los rangos no deberían ser operados. ¿Ok? Normalmente nosotros deberíamos operar las tendencias alcistas y bajistas. Los rangos son las consolidaciones que nosotros debemos esperar que el precio una vez salga de allí. ¿Ok? ¿Y por qué esperar? Porque en las consolidaciones tienden a haber muchos falsos quiebres de estructura, ¿ok? Y tienden a haber muchas fallas. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando vamos comenzando en este negocio, tratamos de mantenernos al margen a la hora de operar consolidaciones. ¿Sí se pueden operar? Sí se pueden operar. Cuando tienen un nivel de conocimiento avanzado, sí. ¿Por qué? Porque hay rangos, por ejemplo, y voy a colocar la herramienta de dibujo, hay rangos que entre la fluctuación del soporte y la resistencia, acá, por ejemplo, hay una cantidad X de pics que nosotros podemos aprovechar todo el movimiento. Entonces, cuando tenemos rangos bastante grandes, mayores a 30, 40, 50, 60, 100 pics, por supuesto que son totalmente operables, pero es recomendable para las personas que ya dominan el trading, ¿ok? Que se pueden saber que se encuentra en una consolidación para poder operarla. ¿Cómo se opera una consolidación? Las consolidaciones se operan, ¿ok? Montando órdenes, luego de confirmada, en el piso, vendiendo hasta el techo, compro en el piso, y mis zonas de take profit van a ser los techos de esa resistencia. Si voy a vender al contrario, entonces vendo en resistencia hasta la zona de piso, vendo en resistencia hasta la zona de piso. ¿Okay? Entonces las consolidaciones se vende en los techos y se compra en los pisos. ¿Okay? Esto es básico de una tendencia lateral. Ojo, les repito,
Se opera en rango quienes realmente dominen el arte de hacer trading. ¿Por qué? Porque tienden a haber muchos fallos y muchos engaños dentro de las consolidaciones. Continuamos. ¿Les quedó claro las consolidaciones? Los rangos. ¿Cómo confirmo yo que estoy en un rango? Cuando tengo por lo menos cuántos toques en la resistencia y cuántos toques en el soporte. 2. 2, correcto, Tony. Seguimos entonces. Cambio de tendencia. ¿Ok? Cambio de tendencia. Nosotros tenemos tendencia alcista, tendencia bajista, pero en cualquier momento, ¿ok? De una estructura de mercado, tú vas a ver cambios. Una tendencia alcista ahora va a pasar a ser una tendencia bajista y una tendencia bajista va a pasar a ser una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el precio todo el tiempo no se va a mover en una sola dirección. ¿Ok? Hace impulso y retroceso, pero también cambia la estructura. Entonces, acá podemos ver cómo es un cambio de estructura. Vamos a colocar acá la herramienta de dibujo y vemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Cada retroceso me forma un soporte y cada impulso me forma una resistencia, ¿ok? En el momento que yo tengo un nuevo, lo que esto representaba un retroceso, pero me quiebra, y le digo me quiebra es porque me rompe este bajo más alto anterior, haciéndome ahora un bajo más bajo. En este momento nosotros tenemos un cambio de estructura, ¿ok? Un cambio de estructura de alcista a bajista, ¿ok? ¿Por qué? Porque tuve un quiebre de estructura. ¿Cuándo tengo un quiebre de estructura? Cuando logro romper un bajo más alto para hacer ahora un bajo más bajo, ¿ok? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Lo normal es que el retroceso, para que sea alcista, no me logre vencer este mínimo. Si llega hasta aquí y me hace un impulso, sigue siendo alcista, ¿ok? Pero si en su defecto ese impulso me quiebra el bajo más alto anterior, entonces en este momento este soporte se debe convertir en resistencia y mi estructura cambió de alcista a bajista. ¿Se entendió? Esto es básico. Esto es básico y es importantísimo que lo entiendan. ¿En qué momento yo tengo un cambio de estructura? Porque más adelante lo van a ver en la gráfica. A ver, ¿se entendió lo que es un cambio de estructura de tendencia alcista o bajista? Para pasar al ejemplo al contrario. Ok, perfecto. Vamos ahora al contrario. Ahora tengo una tendencia bajista. ¿Ok? Vamos a graficar acá. Tengo un impulso. Ese impulso comienza su retroceso y me deja un soporte. Me da, termina un retroceso. Ese retroceso termina en una zona de resistencia. Comienza un siguiente impulso. Retroceso, impulso. ¿Ok? Haciendo bajos más bajos y altos cada vez más bajos. ¿Ok? En el momento que yo quiebro ahora un alto más bajo por un nuevo alto más alto, en este momento que se da un quiebre de estructura, ¿ok? Que tengo un nuevo impulso, ese impulso o esta resistencia se me convierte en soporte y cuando yo vea el siguiente impulso, ya yo tengo un cambio de estructura, ¿ok? De bajista a alcista. ¿Okay? Todo lo contrario. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Lo que debió ser un retroceso y culminar en esta zona para continuar bajando, ¿ok? No lo es. ¿Y qué pasa? Que ese retroceso se convierte en un nuevo impulso, quebrándome la estructura, testeando y dando mi siguiente impulso. Entonces, en este momento, yo tengo un cambio de estructura de bajista a alcista. ¿Se entendió? ¿Claro o no? ¿Alguna duda hasta acá? Esto de la, perfecto, esto de la estructura requiere mucha práctica. ¿Okay? Requiere mucha práctica, esto va a ser poco a poco. Van a ir viendo las gráficas, tienen que irse familiarizando con los tipos de tendencias
tienen que irse familiarizando con los time frames, ¿ok? Porque en una temporalidad ustedes pueden ver una tendencia alcista y en otra temporalidad el mismo par puede verse bajista. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita en una gráfica real. Y lo van a tener que seguir practicando porque la identificación de tendencia, ¿ok? Requiere mucha práctica. Requiere ver mucho los gráficos, ir analizando para ustedes poder familiarizarse con esto. Voy a salir de acá, vamos a colocar, voy a irme una gráfica. Indícame que estamos viendo la gráfica del Euro GBP, sino para modificar la pantalla. ¿Se está viendo la gráfica del Euro GBP? Perfecto. ¿Ok? Yo me voy a ir al Euro GBP. Vamos a identificar en el Euro GBP, en un time frame de 4 horas, ¿qué tendencia tenemos acá? ¿Qué tendencia tenemos acá? A ver qué me dice. Bajista, me dice Ferco 42. ¿Por qué bajista? ¿Por qué bajista? A ver. Exacto. Porque tenemos bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos también. Lo vamos a identificar en la gráfica. Vamos a ver acá. Aquí tengo. Me voy a ir un poquito más aquí. Aquí tengo. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. O sea, una tendencia totalmente, perdón, bajista. ¿Okay? Esta es una estructura totalmente bajista. ¿En qué momento me da un cambio de estructura de bajista alcista? Por ejemplo, lo vamos a ver acá. Acá yo tengo mi bajo. Vamos a colocar acá, más o menos la herramienta de dibujo. Aquí yo tengo mi alto más bajo y aquí tengo mi bajo más bajo de este impulso. ¿Qué está pasando? Que ahora lo que debió ser un retroceso para continuar cayendo, no lo fue, sino que tengo un impulso que me quiebra mi alto más bajo que era este y ahora me cambia la tendencia. Impulso, retroceso, aquí fue un retroceso, pero el precio en este momento entró ahora en una consolidación. ¿Entienden? Me intentó dar un cambio de estructura y ahora se me quedó en una consolidación que yo tranquilamente la puedo marcar de esta manera. Tengo una consolidación. La consolidación la puedo marcar con zonas, porque normalmente el precio respeta zonas, no líneas en específico. Y aquí tengo una zona de resistencia. Entonces el precio, fíjense cómo está tranquilamente fluctuando. Toque 1, toque 1, toque 2, toque 2, está consolidada. ¿Okay? La tendencia está consolidada, aquí está tocando piso, puede venir a tocar el techo y está en una consolidación el euro GBP. ¿Okay? Vamos a buscar ahora un modelo de una tendencia alcista. Ahora mismo vamos a buscar una tendencia alcista. Aquí la tenemos. ¿Ok? Tenemos lo que es aquí. Vamos a comenzar aquí. Un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. En este momento me da un quiebre.
pero el precio automáticamente vuelve a meterse dentro de la estructura, ¿ok? Me da falsos rompimientos, que eso lo van a ver ustedes también. Impulso, retroceso, impulso. Un retroceso un poquito más profundo, pero me da un siguiente impulso que me sigue manteniendo el orden de quiebre de máximo, ¿ok? Este movimiento realmente fue un falso quiebre para engañar en el mercado, ¿ok? Para hacer creer que había roto este soporte y que ahora iba a testear para nosotros vender. ¿Okay? Esto es un falso rompimiento que también lo van a ver porque nada es realmente como en la teoría. ¿Okay? Aquí a la hora de ver las gráficas se complica un poco más la cosa, pero es parte del trading que ustedes adecuando la vista, adecuando el ojo, se van a poder dar cuenta. Fíjense que acá también entró como una consolidación. Aquí está, el precio da un falso quiebre acá arriba, pero el precio está fluctuando entre un soporte y una resistencia. En este momento yo puedo determinar tranquilamente que el euro GBP en esta temporalidad se mantuvo en una consolidación, ¿okay? Una tendencia lateral. Hay algo que les voy a mostrar acá, porque tienen que saberlo, que es el juego de las temporalidades. ¿Okay? Y esto es parte de la estructura y un poquito más lo que es la complejidad. Si yo tengo en un time frame de 4 horas este tipo de escenario, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Bajos más altos, altos cada vez más altos, en un time frame de 4 horas, y yo bajo en esta misma gráfica a una temporalidad, ¿ok? De 15 minutos, quiere decir que dentro de esa temporalidad ustedes normalmente van a ver este tipo de movimiento. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Este tipo de escenario. Teóricamente, muy probable lo vayan a ver así. Así lo vean en un time frame de 4 horas y así lo van a ver en un time frame de 15 minutos. ¿Por qué? Porque sencillamente una vela de 4 horas, ¿ok? Tiene prácticamente 16 velas de 15 minutos, ¿ok? Por lo que van a ver cuando para ustedes, por ejemplo, esta retroceso de 4 horas, este retroceso de 4 horas, en 15 minutos, tal vez ese retroceso fue una tendencia totalmente bajista, que era esta, totalmente operable. Entonces, hay que estar muy atentos con eso, ¿ok? El juego de las temporalidades, pero esto lo van a ir viendo mucho más adelante, en la fase 2, que nos vamos a adentrar mucho más en lo que es cómo entrar a detalle a lo que es una estructura de mercado. Y se los voy a, por lo menos acá se los voy a mostrar. Vamos a irnos al euro GBP, al final. A ver aquí. Aquí tenemos. Fíjense que lo que para mí representa en este punto, vamos a ver acá. Aquí yo tengo un impulso y todo esto es un retroceso para dar un siguiente impulso. ¿Okay? Si yo veo una estructura mayor, que es lo que normalmente viene haciendo. ¿Ok? Viene haciendo, fíjense acá. Pongo aquí un impulso, retroceso, impulso, retroceso, un siguiente impulso, y todo esto puede formar parte de un retroceso para continuar cayendo. ¿Okay? Haciendo alto, alto más bajo, alto cada vez más bajo, bajos más bajos, bajo más bajo, y aquí puede estar haciendo o buscando un siguiente bajo más bajo. ¿Okay? Una estructura bajista aquí. ¿Okay? Ahora, miren lo particular acá. Lo que para mí, en este caso, voy a borrar esta parte. Lo que para mí en esta parte representa un retroceso, que es todo este movimiento que está acá,
Fíjense en un time frame de 15 minutos, que es muy probable que ustedes tengan tremenda tendencia al... A ver aquí. Y efectivamente, muchos tramos tuvieron tremenda tendencia alcista. Cambios de estructura y de todo. Fíjense. Impulso, todo esto pasó a ser un retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Siguiente impulso que no fue más alto, aquí cambio de estructura, me rompió este bajo, luego me dio un siguiente impulso alcista, retroceso, se mantiene consolidando, me dio un siguiente impulso y aquí me da un retroceso que me quiebra estructura. Ahora cambia la tendencia. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Fíjense que lo que 4 horas para mí representaba un retroceso, en 15 minutos es una fractalidad totalmente distinta, donde tenemos tendencias alcistas, tendencias bajistas, tendencias alcistas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Cuando nosotros estemos operando, ¿ok?, bajo nuestro sistema, que nuestro sistema es bastante claro porque nosotros lo mandamos a buscar zonas en time frame de 4 horas y de 1 hora, una vez que el precio llega allí, ¿ok?, bien sea, yo tengo esta temporalidad, imagínense que estoy en 4 horas, ¿ok?, y yo estoy esperando que el precio llegue, por ejemplo, a esta zona, para yo en esta zona poder ejecutar una venta en una zona de resistencia. Una vez que el precio en 4 horas llega allí, dentro de nuestro sistema, los mandamos a bajar de temporalidad a una temporalidad menor, bien sea 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, para una vez que llega ahí, nosotros poder buscar un cambio de estructura en time frame menor, que es esto. ¿Por qué es esto? Porque, vamos a colocar acá, una vez que yo tengo este bajo más alto que va en concordancia con esta estructura, y yo tengo un quiebre de ese bajo, ya yo tengo un cambio de estructura en time frame menor. Entonces, en el momento que yo rechazo una zona de 4 horas, ¿ok?, nosotros en nuestro sistema los mandamos a un time frame menor para ver el cambio de estructura y poder aprovechar todo ese movimiento, muy posiblemente hasta la zona de soporte formada por el bajo más alto anterior. Entonces es muy posible que nuestra estrategia en esta zona de resistencia, nosotros los mandemos vender hasta esta zona, un time frame menor, pero ya entendiendo la estructura, ¿ok? El cambio de tendencia que les envié, que les expliqué, de alcista a bajista, ¿okay?, en el momento en que se quiera. Entonces, fíjense por qué entender la estructura del mercado, porque incluso para aplicar nuestro sistema, también tienen que saber en qué momento estamos viendo un cambio de estructura. ¿Ok? Sí quedó claro hasta acá. Sé que a lo mejor requiere un poco más de inducción, pero sencillamente esta es nuestra primera clase de base de lo que es la estructura del mercado. Pero con entender esto, se va a comenzar a practicar y estoy totalmente seguro de que más adelante van a poder dominar totalmente el juego de las temporalidades. ¿Claros hasta aquí? A ver, los leo. Todo claro, José, Cerco, José Ramos, Mauro, perfecto. Bueno, entonces con esto estamos dando por terminar la clase base de estructura del mercado. ¿Okay? Mañana vamos a tener la clase de introducción al análisis técnico y análisis fundamental, y ya el día sábado sí vamos directamente con la primera clase de la fase 2, en lo que es la parte del intermedio. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. ¿Ok? Y sí, básicamente, como dice Ronnie, requiere un poco más de práctica. Ya de aquí en adelante ustedes pueden ir a su gráfico, pueden ir a analizar, pueden revisar, pueden ver la estructura y empiezan a marcar. ¿Okay? Identifiquen en las temporalidades, cualquier temporalidad, en qué tendencia están. De eso se trata, de ir practicando poco a poco, que de la práctica se hace el maestro.
Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias y les comparto el Zoom inmediatamente termine de guardarlo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana.